¿Empezamos? Sí, sí. Bueno, ¿se me oye? Que se oye, que se oye. No, digo los que están conectados. Vale. Sí, se oye bien. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la tercera sesión de este curso del Espacio Escuela de nuestro Foro Psicoanalítico de Madrid. Continuamos, como sabéis, trabajando el tema tratamientos del cuerpo en nuestra época y en el psicoanálisis, en consonancia con el próximo 7º Encuentro Internacional de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano y la 11ª Cita Internacional de los Foros en Buenos Aires en el mes de julio del próximo año. Encuentro que sabemos todos debía haberse celebrado en el 20 y fue aplazado por la pandemia. Llevamos entonces 3 años trabajando este tema. Han intervenido en este curso Bernard Nominé y ha intervenido Rebeca García. Hoy tenemos con nosotros a Juan del Pozo, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo que se haya desplazado y poderle tener aquí al lado. Juan del Pozo le conocemos todos, psicoanalista, analista miembro de la escuela y miembro del Foro del País Vasco. Ha titulado su intervención La brecha del síntoma por la que el cuerpo puede hacerse escuchar. Te doy la palabra y luego me vengo otra vez aquí. Vale, gracias. Hola, gracias otra vez. Vamos a retomar el trabajo. El Espacio Escuela, con este trabajo sobre el cuerpo, los síntomas, que en cierta manera intenta hacer diálogo con el último trabajo que presentó aquí Rebeca, por lo menos en la parte final. Bueno, empiezo, lo voy a ir leyendo. Los cuerpos en cada época son tomados por prácticas que desde la religión y la higiene le prescriben un modo de cuidarlo. Promueven las satisfacciones que creen favorecen la homeostasis de la vida individual y colectiva. Prohíben otras prácticas que consideran perjudiciales. Hay una continuidad en el objetivo de favorecer la vida social, pero las exigencias pueden llevar, como Freud dice en El malestar en la cultura, a la formación de síntomas. Pues los modos del discurso en cada época cambian a través de la historia. Los síntomas, sin embargo, como hoy los entendemos a partir del psicoanálisis, tienen que ver con una imposibilidad estructural de que el orden simbólico ordene, subsuma el todo de la vida del individuo como ser hablante. Porque antes de los efectos de exigencia e ideal de los discursos, como algo que se modifica en la historia, que cambia en cada época, está la afectación del organismo por el lenguaje. El cuerpo es ya el efecto del tratamiento del organismo del hablante por el hecho del lenguaje. Quizás la orientación de Freud abre a esta dialéctica, ¿no? La orientación histórica, la orientación previa del lenguaje. No todo ordenamiento discursivo vale igual cuando se tiene en cuenta el retorno sintomático que produce. Y además cuando el síntoma puede ponerse a hablar con esa lengua de verdad singular que no admite regulación sin pasar por las elecciones del sujeto. El psicoanálisis es la posibilidad de aumentar ese grado de respuesta que corresponde al sujeto inmerso como está en una subjetividad de pura continuidad, si no fuera por la irrupción del síntoma analítico. Los discursos tratan el cuerpo que el lenguaje nos da, incorporando el lenguaje al organismo. El ser hablante puede decir que tiene un cuerpo. Puede referirse a él como la imagen que lo individualiza. Puede valerse de él, de su cuerpo, para sus logros. Ofrecerlo para inscribir sus síntomas, etc. La distinción de los registros R-S-I, tan continua en la obra de Lacan, puede servirnos para distinguir la subjetividad de la época del sujeto que la soporta porque tiene un inconsciente. Corporizar el lenguaje es efectuar sobre el organismo un recorte pulsional, vaciarlo de goce, salvo las zonas erógenas. Sancionar como nuestra la imagen que el espejo nos devuelve. A la consistencia de la imagen, el lenguaje añade un nexo con nuestro ser, siempre evanescente.
La unidad individual que somos se entreteje así de consistencias, agujeros y topes, como la mirada que nos delata y sorprende la experiencia de lo siniestro, de goces fantasmáticos, deseos inconscientes, pasiones. Pero si hacemos caso a los estoicos, el cuerpo particular también no solo del enunciado tener un cuerpo, el cuerpo participa también no solo del enunciado tener un cuerpo, sino de la enunciación. Así, para cada uno, su cuerpo aloja también los enigmas de la enunciación y podemos ubicar el objeto A en aquello que decimos del cuerpo. Interrogar al sujeto del inconsciente es, de alguna manera, tener en cuenta cómo el síntoma distorsiona su funcionamiento. Tratarlo simbólicamente a partir del síntoma entendido como pregunta. Pienso que tratamos el síntoma en tanto afectación del lenguaje en el cuerpo. Esa es la posición de Freud respecto al inconsciente. Hay un saber que no se sabe, pero que es saber, o sea, de materia lingüística que afecta al funcionamiento del cuerpo. El cuerpo, como sustancia extensa del saber científico, no se ocupa del sujeto hablante, cuyo cuerpo le envía mensajes, pues estos pueden ser confusos, poco claros, engañosos, para hablar con la terminología cartesiana, que luego retomaremos. Cuando Descartes se pregunta sobre el cuerpo, dice que esas verdades son confusas y engañosas. Serían engañosas porque la conciencia, dice, la conciencia no sería engañosa, las sensaciones del cuerpo sí. Y hay que aplicar entonces el método científico que identifica con la conciencia. Las sensaciones del cuerpo no pertenecen al reino del Dios no engañoso, según Descartes. La geometría, la matemática, sería ese el único saber con crédito. La cuestión es que desde Freud podemos decir que esos síntomas del cuerpo, engañosos para la ciencia, se liberan por el tratamiento de la palabra. O sea que son abordables por otro tipo de saber. Aunque sea del demonio, la pulsión es la expresión de un real, pulsión, retorno de lo demoníaco, ¿no? Digo esto por confrontar con el Dios no engañoso, ¿no? Hay algo de lo pulsional demoníaco que acontece sin que el sujeto lo sepa, pero que es materia construida de saber. Ese efecto del lenguaje sobre el organismo que extiende la materia extensa entre el funcionamiento de la máquina y lo que son sus circuitos impresos de goce, fantasmáticos de goce. Hay una referencia en la lógica del fantasma en las reseñas de enseñanza que dice Lacan: con esta referencia al goce surge la única óntica admisible para nosotros, pero no es poca cosa el que haya que abordársela, aún en la práctica, por la erosión que en ella se traza del lugar del otro. Allí sostuvimos por primera vez que este lugar del otro ha de tomarse en el cuerpo y no en otra parte, que no es intersubjetividad, sino cicatrices en el cuerpo, tegumentos, pedúnculos que se enchufan en sus orificios para hacer las veces de toma de corriente, artificios ancestrales y técnicos que los roen. Digamos, casi es un circuito de una máquina, pero donde él subraya la importancia del goce. Hay un libro, que no sé si habéis leído, de Ian McEwan, que se titula Máquinas como yo, donde hay una realidad de estas ficticia, donde la gente compra una última promoción de robots, máquinas como yo, que tienen una dificultad de funcionar, son casi perfectas, solo que como no tienen el registro del inconsciente, sino es la pura conciencia, acaban todas o suicidándose, o desenchufándose, o provocándose un deterioro al estilo de la esquizofrenia, porque no pueden ubicarse en las contradicciones de la humanidad, en las injusticias, en las cosas que para nosotros es el día a día, ¿no? Entonces, estas máquinas serían como la máquina de pensar de Turing, ¿no? Que dice que el cerebro sería como una máquina funcionaría como una máquina de Turing. Sin embargo, en máquinas como yo, en esta novela, no pueden sobrevivir. No les importa morir porque dicen, mi conciencia se puede exportar a otro nuevo robot. No les importa eso. Y tiene hasta casi sentimiento. Pero no tiene un saber del inconsciente para funcionar. Bueno, es plena consciencia incompatible con la vida. La época de los trastornos, entre comillas, mentales, no considera el valor psicoanalítico del síntoma.
Ese saber se arrincona mientras que se promociona el saber científico por su eficacia. Pero es un saber sin sentido para el sujeto, que queda huérfano de orientación real, vuelto de nuevo hacia lo religioso o a la religiosidad laica, hay bastantes. Transferencias New Age, como lo digo, formas de búsqueda de orientación, más en lo inefable o en nuevas formas religiosas de la época. Lo que el lenguaje causa en el cuerpo, la manifestación de nuestro ser existente vivo, es responsabilidad de los psicoanalistas. El cuerpo, a través del cuerpo, por su posesión, cuidado y dominio, de alguna manera se actúa el efecto del discurso, que opera construyendo el lazo social para organizar la vida colectiva y la ideal armonía de los goces. Lo simbólico crea el cuerpo a partir del organismo. También lo convierte en desierto de goce en búsqueda pulsional de satisfacción. Los discursos efectúan un ordenamiento simbólico de esa afectación. Efectúan el cuerpo como social y también son la causa de los síntomas que retornarán. Freud decía que los efectos de la cultura sobre los sujetos incidían en su manera de enfermar. La exigencia desmedida de la civilización en detrimento de la satisfacción pulsional asegura un regular retorno de los síntomas. La histeria le permitió ver que era en el cuerpo donde tomaban asiento estos goces reprimidos, o en lo mental del pensamiento de los obsesivos. Tratar el síntoma por el psicoanálisis es interrogar lo que supone de verdad para el sujeto. Es sostener la hipótesis freudiana de que el síntoma analítico, eso quiere decir algo. Es un saber que el sujeto no domina, sino que es dominado por él. El saber científico no se ocupa de ello en su radical separación cartesiana cuerpo-mente o cuerpo-espíritu. Pero el significante no es solo orden que calma, es también goce, como nos dice Lacan en Aún, coalescencia de saber y goce. Y goce es la distorsión funcional de lo que no va. Es decir, que el cuerpo-máquina no funciona porque el goce lo distorsiona. Freud trató esta conexión del síntoma con lo reprimido, el goce reprimido. En el inconsciente situaba lo más real que el sujeto es, según los síntomas desplegaban al ser escuchados. El psicoanálisis acerca al síntoma y al sujeto. El efecto es su escisión, ese barrado. La ciencia los mantiene separados. Los saberes que se interesan por esa dimensión sintomática del sujeto suelen acabar en el oscurantismo y en la falta de rigor, que es lo que Lacan no quería. El psicoanálisis, aunque no pueda acabar siendo una ciencia, en ese modo como Lacan pretendió hasta aún, nace bajo el influjo de su campo, con dos exigencias que le son propias: rigor y transmisibilidad. La imagen unificada del cuerpo proporciona al sujeto una representación unificadora allá donde por prematuración no es sino un organismo fragmentado. Produce una ilusión de unidad organizada. Esta ilusión será la raíz de derivas engañosas si no se contrapesan con los otros registros de lo simbólico y lo real. Lo simbólico, que consiente a sancionar esa unificación imaginaria como representación de unidad subjetiva, ese eres tú, pero lo descompleta al nombrarlo como compuesto de partes cuya unión animada y armoniosa es problemática. Saludamos aquí a la glándula pineal de Descartes, donde él hacía ahí el asiento donde se organizaba lo mental, y lo espiritual y lo físico, ¿no? Pero es como siempre algo problemático. Como es algo en lo simbólico, siempre genera una armonía incompleta y experimentable como un choque o un golpe en la cabeza. Tope que gracias a lo simbólico también podemos nombrar como eso que te pasa y te molesta. También eres tú. Es decir, que hay algo en lo simbólico que al nombrar la unidad del sujeto, tú eres ese, también lo descompleta de otra manera distinta que la prematuración. La exigencia rigurosa y formal de Lacan lo llevó al campo de los nudos. El nudo de trébol o de la personalidad, que en lo imaginario somos como unidad imaginaria de referencia, confunde los registros RSI por su disposición de continuidad, ¿no? Hay un totum revolutum, una continuidad entre los tres registros. Y eso es lo que normalmente somos como personalidad, no solamente los paramédicos.
El síntoma o la necesidad de cuarto nudo permite reparar no la triplicidad, sino su natural deriva imaginaria hacia la continuidad del nudo de trébol, la continuidad de la personalidad a la que imaginariamente nos referimos como nuestra individualidad. Todos tenemos tendencia a una deriva, esto es lo que yo soy, pero es una deriva del lazo de trébol en continuidad, ¿no? Hasta el final de su enseñanza mantuvo abierta a Lacan la cuestión que inició Freud con la invención del inconsciente. ¿Cómo interrogamos simbólicamente el ser de gozo que somos si las personalidades que somos en tanto individuo lo disuelven en la continuidad, en la paranoia? ¿Cómo no acabar siendo todos un poco paranoicos con nuestra verdad? La paranoia es el rechazo de la creencia. Eso quiere decir algo del inconsciente, ¿no? La creencia sería esto quiere decir algo. El culto a la personalidad, antes el culto al yo fuerte, es una construcción defensiva del tipo no querer saber. Como resultado, los sujetos están cada vez más solos, sin modelos, sin capital simbólico, para abordar el goce opaco de los síntomas, entendido como lo que el significante efectúa en los funcionamientos de los cuerpos. Algo nos efectúa, algo del orden de un saber del significante, pero a la vez la respuesta de la época es no querer saber. Hay un Ilia de Lan, hay este goce de cada uno opaco, pero de ese problema no se ocupa la ciencia. La sociedad provee sus modelos, el capitalismo, digamos, no. Soledad e invención, pues, es un poco el destino de los hablantes hoy en día. Soledad e invención. Pero es difícil el arte de inventar algo si se permanece en el oscurantismo, ¿no? Sin clarificación, sin una respuesta no neutral, una respuesta que oriente. El culto a la personalidad banal de cada uno, hoy tan en boga, se basa en la confusión entre los tres registros, impidiendo al síntoma desplegarse en lo social como modo de hacer lazo, síntoma, como modo de interrogar, digamos, la salud mental. El síntoma interrogaría lo que de la salud mental es engañoso o ilusorio. En Joyce, algo de lo banal de la personalidad, de una personalidad inflada en torno a un síntoma un tanto megalómano, adquiere el valor del lugar en lo social en la cultura, en el reconocimiento. Es un goce puesto al trabajo, no solamente es un goce opaco del síntoma del cual él disfruta y igual le valdría de cierta manera, sino que es un goce puesto al trabajo de ser publicado y de hacerse reconocer en la cultura de la época. El psicoanálisis es el discurso de las luces del síntoma. El discurso de las luces del síntoma. El cuerpo no es el retrato de la personalidad, es por donde sus goces de hablante pululan, pulsan. Los incorporales estoicos otra vez, el objeto A. El movimiento pulsional ya descrito por Freud anima a los cuerpos desertificados de goce por lo simbólico a alcanzar la satisfacción que les falta. Pero la plusvalía se escapa y se agranda. Cada intento abre más el agujero de la sed de goce. El sujeto afectado por la pulsión y el proletario están sedientos de un goce que aumenta con cada pretensión de colmarlo. Pero el psicoanálisis trata ese goce haciéndolo resonar como saber, que para el analizante no llega a ser un todo, sino briznas, pero que pueden ser suficientes para orientarse, para buscar límites, topes. El psicoanálisis trata el superyo que exige más, y ese que en lo social reviste formas de exigencias que vuelven insoportable la vida. Por ejemplo, ten más salud mental, ¿no? Puede volverse como un imperativo. Se introyecta con el propio lenguaje la forma imperativa de la voz, esa voz que todos tenemos, no siempre delirante, que exige más, que pide lo imposible. El sujeto actúa a la orden de un sí mismo que pertenece al otro. Separarlo algo de esta exigencia es hacerle la experiencia de un real, objeto A, que descompleta las exigencias para dar lugar a la posibilidad de otro tipo de vida. Los lazos discursivos regulan las satisfacciones, para que no entren en conflicto, pero además producen el velo del discurso corriente sobre lo real, sobre lo que no va. Es decir, que los lazos discursivos que son necesarios producen un orden, pero velan un real. La ideología de la ciencia
alivia a los sujetos de las responsabilidades de responder de los goces reprimidos que sus síntomas revelarían. Instaura la mala conciencia cartesiana, de no querer saber para no tener que decidir. En eso Descartes no estaría igual de acuerdo, ¿no? Pero el otro día hablábamos en una conferencia sobre Descartes que apelaría a un cierto rigor, a una cierta ética a la hora de utilizar la conciencia. No le serviría las trampas para no decidir, ¿no? Ponía el ejemplo, no, yo no quiero vacunarme, ahora si me llaman voy. O sea que hay gente que la mala conciencia sería tomar las decisiones quitándote tú del medio, ¿no? Que estás concernido en ellas. Y en eso Descartes algo debe hablar, pero no soy muy experto, ¿no? Cada época discursiva programa en cierta manera sus tipologías sintomáticas. La manera en que las satisfacciones sustitutivas de los síntomas individuales responden a las exigencias de funcionamiento social de la época. Y los tratamientos estándar bendecidos normalmente como de buena práctica mantienen esta dimensión de desconocimiento. Distingamos la eficacia exigible a la ciencia y sus tratamientos en su campo a los que afectan al sujeto que tiene algo que decir acerca de lo que le pasa. Y yo no iría contra la ciencia, iría con que la ciencia colonice toda respuesta a todo tipo de trastorno. Cuando son síntomas que, como se decía a la mañana, un sujeto puede hacer una versión suya de eso. El tándem ciencia-silencio del sujeto abre el campo a las transferencias más diversas y a las religiosidades más oscuras y fanáticas. El sujeto queda en la desorientación de su posición respecto al goce. No se sitúa simbólicamente en relación a lo real de lo que se le atraviesa y al escaparate de las ofertas imaginarias para entretenerse. No se sitúa. Esto es más patente si cabe hoy en día, aunque el mérito de Freud es haberlo descubierto en una época en la que el discurso del amo-padre estaba aún en pleno vigor. El capitalismo es el orden del goce desregularizado, pero el clamor de la humanidad no se apaga. Al contrario, parece aumentar a pesar de la multiplicación de las ofertas o de la diversificación de los efectos sintomáticos, diríamos. Los sujetos actúan determinados por su axioma fantasmático inconsciente, donde el alcance de ese objeto A queda sometido a la pregnancia de una escena reprimida que, aunque basada en lo inalcanzable del objeto, se rellena imaginaria simbólicamente por los objetos de la pulsión. Diríamos que los pacientes gozan sin saberlo de lo que no los satisface. Hay una satisfacción que no satisface, de lo cual el sujeto queda aferrado inconscientemente. Podríamos pensar que los objetos lacanianos del seno, la mierda, la voz, la mirada, son el intento de hacer presente lo que los propios objetos pueden obturar de su propio vacío. Representan u operan como el vacío que ningún objeto puede colmar y donde el decir del sujeto pueda resonar como otro. Para que algo resuene tiene que haber un vacío, no tiene que estar completo. Y entonces el otro, como descompletado del objeto A, hace, yo creo que la voz le pueda resonar a un sujeto. Entonces el objeto está ahí, pero en la relación con un otro, pero a condición de que permitan que algo resuene de la voz del sujeto. También son objetos que funcionan en el desencadenamiento de la angustia cuando en el campo del otro surge la pregunta. Es decir, la angustia viene cuando hay la pregunta que surge y en ese resonar no se despliega nada, se despliega poquito, ¿no? El capitalismo es la industria de la provisión de fantasmas prêt-à-porter. Es una verdad que no se esconde. Otros regímenes son más engañosos, prometen el buen padre, el buen orden. El capitalismo no, simplemente te dicen, pues si esto no les satisface, ya sacaremos otra cosa que les satisfaga. Espera un poquito. Podríamos proponer para nuestra orientación clínica que si los cuerpos tienen a su disposición muchas menos regulaciones y prohibiciones para gozar en esta época, sin embargo los sujetos no alcanzan a traducir sus síntomas como insatisfacciones íntimas, muchas veces ni siquiera nombradas. Sin el decir no hay hechos. Sus insatisfacciones casi se convierten en culpa por no saber hacer como habría que hacer en la época para gozar, ¿no?
decir, que su falta de satisfacción no es crítica a sí mismo y a su relación con el capital, sino crítica a sí mismo para no seguir bien el discurso de la época. El decir analizante es hacer existir su insatisfacción, hacerla existir como cuestión que le afecta a él como pregunta, como síntoma. Es el decir de la demanda, es el decir dirigido porque hay quien se coloca en el lugar donde una respuesta distinta es posible. Incluso una demanda es posible de hacer de una manera distinta. Una respuesta que no vaya en la línea de aumentar la sed en gozar, que ponga coto a las exigencias del síntoma que van contra la homeostasis de la vida. En este sentido, el caso de la mañana, había algo en los porros que parecía que a este muchacho le ayudaban a hacer una relación con la vida. Y había que regular algo por ahí. El analista, operando en la cura, puede devolver esa otra cosa que se escucha en el decir analizante y no dichos a rectificar, como en las psicoterapias, ¿no? Es lo que hablábamos a la mañana. Las psicoterapias rectifican esos dichos para convencer que hay otros dichos más eficientes. En el análisis intentamos ver a qué suena, ¿no? ¿Qué quiere decir el sujeto cuando nos dice lo que nos dice? ¿Qué quiere decir su síntoma, más bien? Los gadgets, los objetos de nuestra época, confunden las satisfacciones pulsionales con necesidades que no pasan por el otro. Es más difícil, por tanto, orientarse en la falta si no se habla de ello. La orientación del análisis frena la carrera por el goce ofrecido insistentemente y así abre la vía del deseo. ¿Pero qué es lo que quiero? Esa es la pregunta que oímos tantas veces en consulta, ¿no? ¿Realmente qué objeto me falta y me causa? Cuando se permiten a veces preguntarse, ¿qué es lo que quiero yo si no me falta nada? Es decir, es como si no tuvieran derecho a hacerse esa pregunta. Es preciso que al binario gozar de la imagen unificante del espejo más gozar del sentido del tú eres eso, que sanciona el otro, se añada el tercer elemento del decir del sujeto. Lacan, en observación sobre el informe de Daniel Lagache, dice que es preciso que a la necesidad se añada la demanda para que el sujeto haga su entrada en lo real, a la vez que la necesidad se hace pulsión, por cuanto su realidad se oblitera al hacerse símbolo de una satisfacción de amor. Es decir, que el hecho de que haya entrado el sujeto en lo real es cuando empieza a pedir y se empieza a encontrar también con los topes de su pedir al otro. El decir de la demanda dice más que lo que dice. Dice deseo, aunque pida amor. Marca también el lugar de una illancia donde no hay amor que colme la falla del deseo. Marca un cierto imposible del hablante. Cuando el sujeto toma la palabra en análisis, en ese modo radical de la palabra que es la asociación libre, es el primer sorprendido por su decir. El analista hace resonar ese decir, por lo menos no lo aparta, ¿no? El espacio vacío. El analizante es sobrepasado por su propia palabra. Es el efecto que solemos ver. Que nos retorna muchas veces en pacientes que no tienen mucha formación analítica, cuando la siguiente sesión vienen a rectificar todo lo que dijeron. Usted no vaya a pensar que cuando dije aquello, y aquello que dije de mi madre, bueno, no, sí, mi madre es magnífica, ¿no? Hay algo de ese resonar que ya ha causado efecto, pero a la vez no saben cómo orientarse con eso. Un paciente aquejado de una dismorfofobia delirante sufre por la imagen de su rostro tan horrible, es un caso. Siempre adivina en la mirada de los demás el rechazo de su ser, a quien su imagen, según él, repulsiva y sometida a las crueldades del paso del tiempo, para él es algo horrible de por sí, pero encima el tiempo lo hace peor, no le representa como amable, como digno de aprecio y de amor. Su imagen representa más bien para él el rechazo de su ser. No puede integrar esa imagen. Sobre todo, dice con amargura, con las mujeres. Destruyó todas las fotos de su infancia, porque debuta con esta situación en la juventud, cuando en la adolescencia, mejor dicho. Destruyó todas las fotos de su infancia con ocasión de la entrada en la adolescencia. Se pasaba horas posteriormente y horas haciéndose miles de selfies, hasta encontrar de vez en cuando alguna, desde algún ángulo extraño, azaroso, en la que se veía más presentable.
Es un poquito como la libretita, el que apunta, ¿no? Él se hace muchas selfies. Para él es un drama cuando tiene que renovarse el carnet de identidad o cosas de estas. Y entonces a algunas le parece, uy, aquí no se me nota tanto, ¿no? Intenta agarrarse a una imagen que tiene que tener soltándola a la vida, ¿no? Bueno. Y así, pero luego por otro lado cuelga su imagen en muros digitales de estos, ¿no? Ahí tiene que ser una imagen que no se le vea muy así. Ni que decir tiene que el valor de esas imágenes es muy efímero. Una imagen le vale unos minutos, un segundo. Me dice, me he hecho el carnet de identidad, no lo vuelvo a ver hasta la próxima vez. Luego se abandonan o se dejan cumplir el expediente sin prestarles atención. Pero su queja, tras esa presentación, porque él habla de que su síntoma es esto de la imagen, ¿no? Aparte del enorme dolor de existir con ese terrible problema, es la de que nadie le toma en serio, que le dicen, y esa es su queja, incluso los que me han atendido, se queja, un psiquiatra estuvo ingresado, incluso los que me han entendido, que eso son tonterías, obsesiones que me tengo que quitar de la cabeza. Dice que es uno de sus peores momentos en la vida es cuando el psiquiatra que le atendió no le tomó en serio y sintió que le reñía. Pues, tú no eres feo, ¿qué estás diciendo? Quítate eso en la cabeza. Que no supo qué hacer, si demandarle o qué hacer, ¿no? Para él fue terrible dejar caer su testimonio. Este paciente, en su decir, pide que se le ayude a vivir, que se le acompañe en su problema y por su cuenta va desarrollando actividades y aficiones. Se ayude a no matarse también, más o menos viene a decir. El cine, los festivales de cine de terror, es curioso, esos días donde hay tanta sangre y tanto monstruo, le encantan, pero él me dice, pero no creas que estas películas solo, voy a todas las películas serias también al festival de cine. El deporte, hace cosas de deporte, hace tenis, no es malo, y entonces cuando está con un poco de medicación, ahí funciona, tiene un campo de juego donde funciona. Permiten ciertas satisfacciones en el día a día que mantiene con los amigos y un mínimo de relaciones sociales. Pero ya me dice, yo nunca voy a encontrar una mujer y esto es terrible, una vida así no merece la pena. Este es el drama que te presenta, una vida así no merece la pena, pero tengo estas cosas para ir tirando, ¿no? Este sujeto, para quien el nudo falló en la adolescencia con el empuje de la sexualidad, intenta esa desarticulación de su imagen respecto de los ideales simbólicos que le piden tener pareja, trabajar, etc. Actividades con las que tiene muchísimas dificultades, con lo que lo simbólico le retorna con fuerza de reproche, de fracaso, de voz, ¿no? Como quien dice, voz de superior. Su cara horrible es la causa del rechazo de las mujeres y su tendencia a refugiarse en casa. Ha sido hospitalizado en alguna ocasión por ideas de suicidio. Le han aplicado terapias para aumentar su autoestima, rectificar la valoración distorsionada de su imagen. Y por supuesto psicofármacos, que lo han calmado un poco, lo necesitaba. Y parece ahora algo más pacificado. Pero su decir ya en la primera sesión que lo vi muy recientemente era el de una petición de ayuda para soportar la existencia despojada del amor, de la pareja, plagada de ideas de fracaso y de desvalorización. Él mismo aporta lo que va encontrando como suplencias que le hacen la vida un poco más llevadera, que es lo que estoy diciendo. Ahora hay un drama y un problema que es casi entre científicos, que es que se supone que algo de las medicaciones que lo han calmado verdaderamente un poquito le está siendo mala para otro órgano. Y ahora el psiquiatra, que también está en análisis, que le trata, se da cuenta que le falta la experiencia de otro par psiquiatra que le ayude un poco con eso, porque lo deja todo el mundo, lo deja solo. ¿Alguien me podrá ayudar? ¿Con qué neuroléptico u otra cosa le podré dar? Se encuentra con la dificultad de interactuar a nivel de colegas con otros psiquiatras que puedan dialogar un poquito la necesidad de un antipsicótico y de cuidar, de velar la salud de este paciente, ¿no? Que no es un campo que solemos tener nosotros, pero que podría ser un campo interesante para ellos. Otro paciente, deportista profesional, muy hiperactiva, con fenomenología anoréxica, buscaba en el deporte
en las prestaciones de su cuerpo un reconocimiento simbólico, siempre insuficiente y que siempre le obligaba a exigirse más y más. Diría que su vida de pareja era muy peculiar también, poco tierna, a base de reglamentaciones, de horarios, de repartos de tareas, de entrenamientos, era una vida absolutamente regular. Su vida no era muy satisfactoria en general, quizás, salvo leer los lunes que salía, que había hecho tal puesto en tal competición, ¿no? Sin embargo, se pudo calmar en parte esta exigencia que desde sus ideales arraigados en la ferocidad de un padre alcohólico y que tenía relación con el deporte, y con ideas suicidas de su padre, era imposible de satisfacer. Realmente ella no es que se diera cuenta mucho de esto, sino que quizá yo rectifiqué un poco esa exigencia que tenía en todo. Ella yo creo que lo recibía con un cierto grado de frustración, ¿no? Como queriendo ver algo que le pusiera otra vez a tope en lo que ella quería. Y poder estar ahí durante un tiempo, calmando un poco y permitiendo algo que la vida funcionara, creo que fue lo que se logró, no que ella dijera que estuviera mucho mejor, ¿no? El breve recorrido que hizo a partir de problemas alimentarios que alteraban su feroz control sobre su vida de deportista, porque tenía que comer, tenía que gastar calorías, tenía que hacer tantos kilómetros, funcionó para temperar tantas exigencias que no le daban un gusto de vivir, ¿no? A pesar de que ella buscaba el reconocimiento en el deporte. Incluso su vida de pareja, que me parecía terrible, me parecía malísima, se calmó un poco. Las peleas, había menos peleas. Aunque no funcionara como un reloj, podía funcionar. Bueno, dado que Lacan saca el término plus de goce en resonancia con la plusvalía de Marx, diríamos que el cuerpo trabaja sin saberlo para una causa que siempre se le escapa, que siempre le permanece estructuralmente oculta. Parece que le roban su vida y, sin embargo, él se empeña en más y más. Lo que el síntoma da, sin embargo, ocasión de percibir, si es escuchado, si es recogido analíticamente. Dice Lacan que el efecto del lenguaje es la causa introducida en el sujeto. Gracias a ese efecto, no es causa de sí mismo. Lleva en sí el gusano de la causa que lo llena, pues su causa es el significante, sin el cual no habría ningún sujeto en lo real. Pero ese sujeto es lo que el significante representa y no podía representar nada sino para otro significante, lo que se reduce por consiguiente al sujeto que escucha, ¿no? Es en posición del inconsciente y que de alguna manera, cuando luego hablemos un poco de Descartes, lo que Descartes deja de lado, ¿no? Que el cuerpo esté afectado por el significante. Sí, tú puedes decir tengo sed, pero puedes estar absolutamente equivocado porque te convendría no beber por la enfermedad que tiene. El cuerpo puede decir cosas engañosas. Dice que no diga. En nuestra época capitalista, donde los gaches cortocircuitan el paso por el otro de la palabra, ¿podrá el analista ofrecerse como el soporte de esa causa lenguajera que pide una respuesta diferente que la del mero consumo? Debería al menos intentar que los síntomas tomaran de nuevo relieve de palabra, de una palabra que no sea de alienación, sino de portavoz de lo que no va en el régimen de los supuestos goces previstos para su cuerpo. Me gusta la definición de goce que da Bernard Nominet en Pliegues número 1, en un artículo que se titula El cuerpo, el otro y el goce. Ahí Nominet define el goce como lo que no conviene al cuerpo funcional, que el otro día hablaba con el lector del cuerpo funcional, ¿no? Lo que el cuerpo expresa, leo lo de Bernard Nominet, y que no conviene. Se comprende bien por qué eso nos incomoda. Lo que caracteriza al ser que habla es que hay algo que le molesta en su cuerpo. Es lo que llamamos goce. Le molesta que no tiene salud mental, que tiene goce. Es una definición posible del goce. La relación difícil, molesta, del ser hablante con su cuerpo. Y es una referencia que no sé si es de él o es la saca de Lacan del saber del psicoanalista, del 2 de diciembre del 71. No he comprobado. Así que, al tiempo del otro que nos empuja con sus ideales, el otro pequeñito, el otro de la época, a hacer del cuerpo trampolín para el éxito, deberíamos oponer el tiempo del decir del sujeto en análisis para hacer efectiva, para realizar los efectos del tiempo del sujeto donde se despliegue el yo, la verdad, hablo, que es la posición de Lacan, ¿no? También en la cosa freudiana, ¿no? Y luego retoma también en la época
que hemos hablado del texto de la mañana un poco después. Yo la verdad hablo. Rebeca García, en su intervención del 27 de noviembre pasado, expuso con claridad ese cuerpo cartesiano separado radicalmente del sujeto de la consciencia del cogito. Esto me ha hecho reflexionar en torno a la posición de Descartes, para el cual la verdad es geométrica, en todo caso es matemática, y procede del espíritu, mientras que las verdades, entre comillas, por decirlo así, del cuerpo, las sensaciones las considera como engañosas. Descartes reconoce que no es tan clara la distinción de sujeto y del cuerpo. Hay textos donde él dice que no es una cosa tan clara, ¿eh? Aunque reconoce que no es tan clara esta distinción del sujeto y del cuerpo, sin embargo, es cierto que desvaloriza por completo lo que procedente del cuerpo pueda tener valor de verdad. Un cuerpo puede ser por una enfermedad y, sin embargo, es el ejemplo que pone, no le conviene beber agua. ¿No? Por lo cual, ese saber no debería ser tenido en cuenta. Y este es el cliché que usa para los saberes del cuerpo. Si la máquina funciona como Dios la montó, pues se podría hacer caso, pero en cuanto haya una enfermedad, no habría que hacerle caso. Por un lado, puede decir que el espíritu o el alma del hombre es por entero diferente del cuerpo, y por otro, Descartes reconocer que las cosas, el cuerpo, no son sin alguna verdad. Dice estas cosas, ¿no? No son sin alguna verdad, solo que es por la razón geométrica o matemática que las sensaciones o la ciencia serán para el espíritu verdad o engaño. O sea, no admite más método que el de la ciencia para discriminar si algo que puede proceder del cuerpo es verdad o es engaño. Con lo cual, las asociaciones libres o estas verdades engañosas o estas ocurrencias que ha descubierto Freud como el hablar del inconsciente no tendrían ningún sentido. Es puro decir sin sentido. En principio, toda noticia procedente de fuera solo es susceptible de poder tal vez existir, pero solo la razón da la certeza. Es decir, yo puedo sentir que me pasa algo, pero solo la razón daría certeza. Lo cual es muy cierto. Si te duele algo, vas a un médico, no quieres que te ponga las manos, quieres que sepa por qué te duele. El problema surge con la invención del síntoma analítico. Cuando el cuerpo puede tomar una lesión de una manera para un uso luego insignificante, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya no se le puede aplicar el criterio científico. El criterio científico sería decirle, en todo caso, usted no tiene nada, déjeme en paz, ¿no? Dejarlo caer. Entonces, solo la razón da la certeza, la razón matemática, transfiere al intelecto de la razón científica basada en la confianza del Dios no engañador el poder de interpretación sobre la existencia o no de lo que el sujeto siente. O sea, lo que es verdad o es mentira, lo que tú sientes solamente dará la verdad científica. Solo la ciencia dictamina lo que es verdad de lo que proviene de las sensaciones del cuerpo. Para Descartes, ¿no? Descartes descalifica, y nos acordamos que Freud dialoga con la ciencia, es en la época de la ciencia que el sujeto del inconsciente aparece. Descartes descalifica el cuerpo como lugar donde se aloje un saber que no sea engañoso, engañador. Freud, sin embargo, instaura la hipótesis contraria. Hay un saber no accesible para la conciencia que se aloja en forma de síntomas del cuerpo, que es la posición de la histeria. Y ese saber puede ser riguroso. De hecho, él lo que intenta es hacer un sistema riguroso del inconsciente, por decirlo así. Para Descartes, el cuerpo funciona porque ha sido bien concebido como máquina, pero se puede deteriorar por la enfermedad y entonces no obedece a los planes de su ingeniero. Reconoce al cuerpo un funcionamiento según el principio del placer, huyendo del dolor y buscando el placer. Pero la enfermedad convierte ese saber en engañoso, perjudicial. Es decir, el saber queda en el plano del desconocimiento, no al lugar. Así que más vale desconfiar del saber del síntoma, en Descartes. Solo la verdad corresponde al espíritu, a la razón matemática. No hay lugar en el síntoma para la suposición de un saber verdadero. Dice Descartes, porque me parece que solo al espíritu y no al compuesto de espíritu y de cuerpo le corresponde conocer la verdad de esas cosas. Hace una total división
y la verdad va no al compuesto de ambas dos, y ya dice que es difícil de separar, pero para ver con claridad separa. Solamente al espíritu le corresponde la verdad. Descartes, tras asentar la certeza del cogito como pensamiento puro del ser, vacío de todo contenido, sobre el cual empezar a fundar certezas, establece un ser cuya verdad se basa en la certeza del instante vacío del pienso, porque es un pensamiento sin nada, de pienso que pienso, ¿no? Entonces ahí asienta la certeza, ¿no?, sobre un vacío. ¿Por qué, sin embargo, Descartes no permaneció mudo en una locura silenciosa? Esto lo hablábamos en un grupo de filosofía que tenemos en el País Vasco de conexiones, ¿no? ¿Por qué Descartes, pues un poco como Wittgenstein y esto, ¿no? ¿Por qué no se caían ya? ¿Por qué no un silencio melancólico? ¿Por qué trabajó tanto? ¿Por qué viajó tanto? ¿Por qué escribió tanto? ¿Por qué fue tan gran viajero? ¿Por qué debatió y enseñó en tantos lugares? Es decir, ¿qué causa le hacía ir a declinar este pienso en razón matemática, cuando el pienso es un pensamiento vacío, no hay más certeza del pienso? ¿Por qué, sin embargo, fue capaz de extender no el vacío del pienso, sino el desarrollo de sus reflexiones científicas hasta el punto de dar su vida por ello? Nos comentaban la anécdota de que Descartes era enemigo de dos cosas, del frío y de madrugar. Muere en Suecia, de neumonía, tras enfriarse gravemente, en 1649, donde le había invitado la reina Cristina de Suecia. Pero la reina Cristina de Suecia le invitaba siempre a horas muy tempranas. O sea, había una causa en él para extender un saber, ¿eh? Y él no se queda con la verdad del vacío. Él extiende un saber. Hay una causa de extender el saber. Y pone en juego su vida y incluso los madrugones y las neumonías, ¿no? Es decir, que esta causa nos interrogamos nosotros, ¿no? ¿Qué le causa a Descartes ir tan allá, tan lejos? ¿Por qué? Tiene que convencernos. ¿Por qué hace de sus síntomas de descubrir el vacío de la cosa un síntoma, por decir así, de ser reconocido por toda la humanidad y por los científicos? ¿Qué causaba esta capacidad de trabajo, de divulgación, de extensión de la verdad científica? Sabemos de sus pesadillas, sabemos también de sus dificultades para mantener el precario equilibrio de la distinción de las dos sustancias, la pensante y la extensa. Sabemos que se hizo un nombre y no se dejó callar la boca, pero la causa de su vigor no responde por el cogito, responde por su causa de deseo, diríamos así. Aquí no he escrito, igual luego hay una carta que no me acuerdo si es esta princesa, me parece que no, que era otra princesa de Baviera, donde dice lo difícil que es concebir la distinción entre el cuerpo y el espíritu. Él lo reconoce, que es muy difícil. O sea, nosotros lo trivializamos un poco porque de hecho él establece un corte epistémicamente, pero para él también era difícil cuando debatió. Luego me parece que sabe. Esto me recuerda a una anécdota que la he comentado la mañana porque no me acordaba dónde la tenía, que he visto referida en el libro, es un libro cómic que se titula Logicomics, una búsqueda épica de la verdad. Es de Apóstolos Diosíadis, antes hablaba que no me acordaba el apellido. Es Apóstolos Diosíadis, que es un griego, y Christos Papadimitrou. Es sobre los matemáticos y lógicos modernos. Cantor, Frege, Gödel, Russell, etc. Está muy bien, ¿eh? Se lee muy bien. Decía antes hablando que este Apóstolos Diosíadis ha escrito otro libro de matemáticas, no sé si lo tengo aquí, que es el tío Petros. Con el tío Petros ya encontraréis. Es que es un tío matemático que tuvo él y que se volvió loco intentando descifrar un paradigma matemático, uno de estos problemas que tienen los matemáticos que nunca se llegan a resolver. Y al final de su vida, cuando se vuelve loco, Gödel dice que hay cosas que son indecidibles. Es decir, que hay problemas que, por mucho que tú los trabajas, nunca vas a poder decir si son verdad o mentira, son indecidibles.
Entonces, cuando un matemático se dedica a eso sin poder poner un lugar de impotencia o de real también, pues puede agotar toda su vida. Bueno, en el libro de Logicomics, que os digo que es muy majo porque son todos los autores que Lacan utiliza, hay una anécdota del Círculo de Viena en que sus componentes reciben la visita de Wittgenstein y le dicen con entusiasmo: su obra nos dio los medios para expulsar la religión, la metafísica, la ética del discurso racional, dado que lo que no se puede hablar lógicamente no tiene literalmente sentido. Entonces le reciben: qué bien, hemos superado la época de la metafísica, de la ética, de lo religioso. Y desde luego todo aquello sería indigno de nuestras mentes racionales. Entonces Wittgenstein replica: esperen un segundo, se les ha escapado del todo el sentido del Tractatus. Es justamente lo contrario. Las cosas que no se pueden hablar lógicamente son las únicas realmente importantes. No sé si es una anécdota cierta, si es una licencia en el cómic, que es bastante riguroso, ¿no? Pero la verdad es que se lee muy bien, pero que tiene todo el sentido, ¿no? Lo que tiene sentido no se puede tratar con la ciencia, entonces se podría decir, las charlatanerías no van a funcionar. El psicoanálisis, sin embargo, se propone como una ciencia, entre comillas, que puede decir algo riguroso, medianamente serio, sobre lo que de verdad importa a cada uno de nosotros. Bueno, y no dejarlo fuera como un sinsentido sin valor. Sería un sinsentido, pero con valor, ¿no? Lo que diría Wittgenstein en esta anécdota. Diríamos con Lacan que el agujero que la lógica y la ciencia revelan, pero tapan, no deben dejarse al oscurantismo del no decir, del no saber, sino que nos empleamos siempre en renovarlo, en resituarlo a partir de los decires de los que se prestan a la experiencia analítica y a su elaboración constante. Lo que yo suelo ilustrar a veces, ¿no?, con la figura de navegar en el borde del vórtice del remolino del Maelstrom, que es la reseña de Edgar Allan Poe, Un descenso al maestro. Es un relato muy breve, un descenso al maestro. Para evitar a la vez ser engullidos por él, porque hay un peligro en el remolino, te puede engullir, ser engullidos por él a la vez que renovamos la experiencia de su bordo. Es decir, realmente en ese libro aparece el marinero que ha sufrido eso, intentándonos, ¿para qué va ahí? Para dar testimonio de que en ese mar tan bonito, que hay una mujer que está mirando, hay agujeros. Y que a él le han cambiado la vida y que él tiene el pelo blanco y que toda su vida le transformó la experiencia del agujero. De hecho, él lo que procura es estar en el remolino sin ser embullido. Procura mantenerse ahí dando vueltas. Entonces es como una respuesta al vacío del cogito cartesiano sin taparlo. A este vacío del cogito, Descartes respondió con el discurso de la ciencia, pero dejando de lado al sujeto que tiene un cuerpo en quien no cree. Descartes cree en el intelecto de la ciencia, geometría matemática, enlazado con la garantía de Dios, y no cree en el saber del cuerpo donde se alojan los objetos, los goces, diríamos las pulsiones, los demonios. Si se queda en el ser, es un ser sin objetos. Si elige los objetos, no es el ser. Dice Lacan y no peor: esto es el inconsciente. Defino este saber, lo asumo, rasgo que emerge como novedoso, como algo que solo puede plantearse a partir del goce del sujeto. O sea que el inconsciente es lo que emerge, primero el inconsciente es saber y solo emerge a partir del goce del sujeto. La lección del 3 de febrero de 1972. Saber del goce del sujeto. En la novela de Edgar Allan Poe intenta a su manera decir de la experiencia que pasó ahí. Es un poco la experiencia un poco frustrante que a veces tenemos de las experiencias de los que han hecho el pase y tal. Intentan transmitir algo y que fuera enorme y son pequeños retazos, cosas. Aquí también él habla, pues, de las tonterías que pasan en el momento que está a punto de ser engullido. Y de otros barcos, de gente que ve ahí, de cadáveres, de seres que cambian su personalidad, como su hermano que lo intenta tirar de la embarcación para salvarse él. En fin, acontecimientos un poco como de real siniestros, ¿no? Intenta dar testimonio. Descartes reduce el cuerpo a una máquina.
o aún más sofisticadamente a un navío. Un instrumento con el que el sujeto mantiene estrechas y a veces oscuras relaciones, pero no le interesa esa oscuridad del navío, no le interesa la caja negra. El saber del cuerpo, como a los cognitivistas, el saber del cuerpo es de lo engañoso y corruptible, aunque dice en una carta, creo que a la princesa de Baviera, no estoy muy seguro. La naturaleza también me enseña que estos sentimientos de dolor, de hambre, de sed, etcétera, me enseña que no estoy solamente alojado en mi cuerpo como un piloto en su navío, sino que más allá de ello, estoy unido a él muy estrechamente y confundido y mezclado de tal manera que compongo con él como un solo todo. Recordemos que él también dice que el único todo e indivisible era el espíritu, ¿no? Y aquí consiente que hay una unión casi de todo con el cuerpo. Es un parafito así que lo hemos pillado, no es exactamente la doctrina de Descartes, pero donde flojea un poco, ¿no? Y que el cuerpo son las partes de los objetos de los que está compuesto. O sea, el ser sería espíritu uno, perfecto, y el cuerpo son trozos, partes, ¿no? Y aquí dice que el piloto está unido al navío como un solo todo. Porque si no fuera así, cuando mi cuerpo es herido, no sentiría por ello dolor. Yo, que no soy sino una cosa que piensa, sino que percibiría esa herida mediante el solo entendimiento, como un piloto percibe mediante la vista si algo se rompe en su barco. Y cuando mi cuerpo tiene necesidad de beber o de comer, conocería simplemente eso mismo sin ser advertido de ello por sentimientos confusos de hambre y de sed, como intelectualmente. No es así. Porque en efecto, todos sentimientos de hambre, de sed, de dolor, etcétera, no son otra cosa que ciertas maneras de pensar que provienen y dependen de la unión y como de la mezcla del espíritu con el cuerpo. Esto lo dice en Meditaciones y lo decía un poco por contraponer a Descartes con Descartes, no contigo, que él llega a decir esto. Llega a decir esto. Entonces, eso es interesante cuando encuentras esta... Pero su posición, ahí tienes razón tú, Rebeca, permanece constante a pesar de reconocer esta mezcla, que era la joyita, la cosa que yo transmitía. El yo de la consciencia científica desaloja al sujeto entendido como afectado por el lenguaje en su cuerpo y desorientado del goce que allí se inscribe por la letra. El saber del inconsciente es sin sujeto, es el lenguaje y no Dios con su saber a prueba de caprichos, quien ahí opera sobre el parlet. Un psicoanálisis sería la exigencia ética de ser lógico, de extraer un saber en lo real referente al ser hablante. La hipótesis psicoanalítica es que la máquina del cuerpo no solo es diseño corruptible, sino sustancia gozante. Cada elemento significante del diseño inscrito es elemento de goce. La letra inscribe goce, los órganos. En una de las últimas intervenciones que tuvisteis aquí con Nominé, habló del libro del francés Philippe Lanson titulado El colgajo. Me lo leí después. Es un libro interesante. La verdad que está muy bien. Hay unas referencias teóricas, artísticas, es muy interesante. En él describe el regreso a la vida, o a otra vida, como el personaje de Poe, porque él ya es otro y su vida ya es otra, de una vida ya radicalmente diferente, transformada de una víctima, él mismo, Philippe Lanson, del atentado yihadista de Charlie Hebdo del 7 de enero de 2015. Él estaba ahí y está entre los muertos. Ya le pegaron un tiro, pero él no se murió. Y está, ¿cómo es? Bolansky, todo eso. Bolansky está, él comenta que Bolansky está en todas las reuniones, se hable de lo que se hable, está haciendo sus caricaturas de mujeres tetudas y de esas cosas que él hace, ¿no? Es una cosa que políticamente ahora también sería incorrecto. Pero él miraba a ver qué apuntes está tomando y siempre se habla de lo que se habla. Él, digo porque hay cierta referencia con lo que voy a decir con eso, ¿no? Él él muere a la vida de siempre tras este atentado. Y el libro describe, como si fuera un diario, la destrucción y posterior reconstrucción, larguísima y desesperante reconstrucción de un cuerpo agujereado y remendado por múltiples y no siempre exitosas operaciones. Él nos describe su cuerpo agujereado, es terrible. Le tienen que poner un hueso de peroné que sustituya a la mandíbula que no tiene, comer un yogur, cosas tan sencillas, beber un vaso de agua, es que se le caiga todo por afuera, eso no cierra. No os podéis imaginar, pero
no es pesado, porque todo el rato son referencias de arte, de pintura, de música, de literatura, hay unas referencias que lo salvan, ¿eh? Pero es verdad que el tono es serio, de un cuerpo sometido al discurso de la ciencia, muy agradecido, una transferencia hecha a un médico, una transferencia sin resto de eros y de goce que nosotros veríamos siempre, y de un cuerpo bien tratado, pero que él dice, mi vida es otra y mi cuerpo es otro. Sobre el fondo de esta sensación de haber muerto para su propia vida anterior y la vida de los otros. Él dice que es imposible que un enfermo así transmita a los otros lo que siente y que los otros le puedan comprender. Eso es muy importante, ¿no? El escenario hospitalario durante tantos meses de intervenciones bajo el dominio de los avances médico-quirúrgicos y la espera decepcionante de resultados reparativos crea un clima general que solo se soporta por la fluida escritura del autor, sus múltiples y constantes referencias a la cultura de la que insiste en seguir rodeado como un hilo de Ariadna con la vida, está con Bach, está con todas estas referencias, y desde luego los recuerdos, las visitas, a que agradece, pero siempre son como un reflejo gris de la vida de antes. Es como si no fuera lo mismo. Todo gira en torno a la reparación del agujero de su mandíbula, pero también del agujero que ha surgido en su existencia, ¿no? Que el disparo le produjo. Pero también del recorrido hacia lo que podría llamar otra vez vida, ¿no? Otra vida. El protagonista, tras el atentado, trastocados y fragilizados los lazos simbólicos que lo anudaban a la vida, debe centrarse en el lento proceso médico que trata con mucho cuidado y atención su cuerpo. Esto lo vemos muchas veces, la gente que está enferma se ciñe, todo el rato está hablando, me van a hacer tal operación, tal cosa, debe ser así, es una manera de resituar la cosa, ¿no? Digo que no se hace pesado, pero esto es muy presente. Leemos como contratiempo del discurso médico sus reflexiones que emergen desde el cuerpo doliente. Él dice, las sensaciones conforman el cuerpo, incluso las sensaciones que Descartes descartaba, dice, las sensaciones conforman el cuerpo incluso cuando una información objetiva las contradice. Y al mismo tiempo portan todo lo demás. Cuando parece que el aire no entra, porque a veces no puede respirar, lo que se cuelan son los pensamientos sombríos, ideas repetitivas y enrarecidas. La vida entera se ve filtrada por una materia espesa, opaca, que confunde el tiempo y la noche y los pasa por el embudo. Es decir, de alguna manera hay algo del cuerpo que no funciona, pero lo que empieza a entrar por ahí son los pensamientos terribles. Y a pesar de que él sepa claramente que le dicen tranquilo, que esto es una sensación tuya, que puedes respirar. A pesar de que lo objetiven. Más adelante, es precisamente mi espíritu el que está sometido a mi cuerpo. Dice lo contrario de Descartes. Es mi espíritu el que está sometido a mi cuerpo. Ahora el cuerpo despierta de nuevo a la vida, pero lo hace por medio de sensaciones inéditas, imprevisibles, dolorosas, que el espíritu no logra asimilar y que las acoge como si de intruso se tratara, ¿no? Ya no se eleva por encima de los síntomas típicos y las señales. Más bien los espera impacientes, es casi al revés. El sujeto espera ese síntoma que casi le da un poco una cierta seguridad de seguir siempre, ¿no? Los espera impacientes como un tendero que espera al cliente, ¿no? Y aún más radicalmente dice, la enfermedad no es una metáfora, es la vida misma, en la vida del enfermo, es la vida misma, ¿no? Bueno, esto lo digo porque lo tuyo, Rebeca, me hizo pensar en este libro y unas cosas de Descartes y daba pie mucho a lo que tú decías ahí, ¿verdad? Reflexiones que el autor sabe que nadie quiere escuchar. Dice, ¿esto cómo lo voy a contar? Que es la enfermedad, mi vida misma, ¿no? Y sabe que como enfermo hay cosas que tiene que callarse, ni médicos, ni amigos, que todo el mundo le intenta animar, pero que tocan a ese real mismo de la existencia que él percibe y trata en la necesidad de escribir. Es verdad que él puede, y él la escribe. Poquito, cuando puede escribir, no abandona la escritura. Sin embargo, aunque el libro está escrito con un estilo que lo hace ameno, ya os he dicho, pero serio, hay un episodio de humor que a mi juicio aparece de un modo, digamos, diferente que el resto del libro, ¿no? Estas contradicciones que como a la mañana yo buscaba lo de la intersubjetividad, que parecía que sí, parecía que no. Y yo cuando encuentro estas cosas que vacilan, pues me gustan, ¿no? De repente aparece un episodio de humor. De un tono alegre, erótico, descarado, incluso inadecuado,
tal vez teniendo en cuenta el estilo serio del libro. Un poco como la escandalosa visita de Alcibíades borracho en el banquete de Platón. Un poco como lo políticamente correcto que hablábamos en la comida de hoy, ¿no? De cosas que igual no se deberían decir y que incluso yo le preguntaba a Gloria hoy, ¿te parecerá bien que diga este chiste? Porque es un chiste un poco machista, típico, pero que introduce la vida, ¿no? Y choca mucho en este relato. En este episodio, que no sé si será real o inventado, pero tiene pinta de que es real, pero en todo caso hace gracia siendo así, se produce la visita del presidente de Francia, de François Hollande, al hospital. Hay que tener en cuenta que él está, bueno, se pone muda ese día, pero está con la bata, se pone muda, aquí se ponen muchos parches para que no le salga todas las babas, y además le cuesta muchísimo estar de pie, pero él hace el paripé, ¿no? Para él es importante, ¿no? Entonces va a François en una visita protocolaria donde va François Hollande, el director del hospital, el director de la sección, la cirujana que le está operando todas las operaciones. Y entonces hacen algunas intervenciones más o menos formales y el presidente Hollande hace una primera confidencia a Lanzón. Lanzón también había hablado en el sentido de que no se generara un discurso de odio respecto a los musulmanes, ¿no? Dice, tiene usted razón, hay que mantener la serenidad. Hasta ahí habla el discurso del presidente, ¿no? El presidente, entre tanto, miraba a la cirujana, que es un personaje muy importante en este libro, porque es lo que le sostiene, la transferencia que tiene con la cirujana. Pero es una que tú ves que casi tú te enamorarías de esa cirujana, pero él no habla nada de eso. Él hace una tensión amorosa, pero siempre está en un plano muy riguroso de la ciencia, como debe ser también para la cirujana. Pero se ve ese hilo, ¿no? Por eso, si no, no tiene esa gracia, ¿no? Entonces le dicen, ¿te fijaste con qué ojillos miraba el presidente de la cirujana? Y entonces él describe un cierto placer, como la sombra de una nube le pasó por el rostro, ¿no? Dice que le produce resonancias a las figuras reales de Francia, de los reyes, de vida relajada y disoluta. Es decir, él hace una relación con la historia de Francia y del goce de los nobles, ¿no? Dice, él no se ha dado cuenta, pero le dicen que le salía un brillito al presidente Hollande mirando a su cirujano. Escribe el autor, me hubiera gustado congelar ese momento de placer, o más exactamente, recortarlo como una plantilla de estampado, de estarcir, y extenderlo sobre lo que me quedaba de vida, ¿no? Ese momento de los ojillos del presidente, me hubiera gustado recordarlo y estamparlo. O sea, su vida es lo que él no podía, el amor que tenía por la cirujana, y el se le van los ojos, ¿no? La anécdota tiene, sin embargo, una continuidad, una segunda parte. Hay una segunda audiencia en el Palacio de Versalles, ya está mucho mejor, no me acuerdo si le han cerrado o no del todo la herida de la mandíbula, y los vuelve a recibir ahí el presidente. Y entonces están hablando y el presidente se le acerca a Philippe Lanzón y le pregunta, ¿sigue usted con la misma cirujana? No sabes cuántas operaciones, un día sí y otro también tiene, no podéis imaginar. Y le pregunta, ¿sigue usted con la misma cirujana? Sí, dice el paciente. Estoy destinado a verla cada vez más. A lo que Hollande replica, vaya, es usted un hombre de suerte. Pero es una cosa que es usted un hombre con suerte. Los amigos, luego cuando cuenta esta anécdota, dice, este tío es un gilipollas. Algunos reaccionan indignados por la frivolidad, la inconsecuencia de este presidente. Lanzón lo confiesa, a mis amigos no les ha sentado bien, pero a mí le vuelve a producir el mismo efecto, ¿no? Sin embargo, el efecto para Lanzón es un efecto fálico y de amor erótico, ¿no? Insiste en que es algo divertido y deseable. Y pregunta, ¿es indigno por parte de un presidente? Digo, así. Pero para él no, ¿eh? Es indigno por parte de un presidente acordarse antes que nada de la belleza de una mujer que ha visto unos minutos, varios meses antes, en la habitación de una víctima de un atentado. Es prácticamente incorrecto. Pero para esta resonancia le vuelve a la vida otra vez, porque él no tenía una relación amorosa, aunque nosotros podamos interpretar de un auténtico amor por ella, ¿no? Guardaban las formas, pero le vuelve otra vez a la vida, ¿eh? De otra vez el erotismo, el sexo, ¿no? El amor.
Desde luego no se le escapa al autor cómo es la personalidad del personaje Hollande, ¿no? Ni su relación peculiar con las mujeres, ¿no? Pero lo que expresa, y yo intento subrayar, es la necesidad de aligerar el peso patético de la situación médica, en el sentido de un discurso único para un paciente, ¿no? Y de la situación política de su caso. Él tampoco quería ser la víctima siempre, la víctima del atentado. De hecho, la gente se cansa. Al cabo de un año ya están hartos de víctimas del atentado, que no saben dónde mandarlo, porque cuesta cara su estancia en el hospital, y después de los primeros meses uno ve que es molesto, ¿no? Como el personaje ese de Balzac, no me acuerdo cuál es, que vuelve después de muerto de las campañas de Napoleón y ya molesta. No me acuerdo el personaje, hay una película que hace el Gerard Depardieu. Un general que muere, para cuando vuelve su mujer pues se ha repartido las herencias, no sé si tiene otros novios o lo que fuera, y molesta. Los muertos molestan. Lo mejor de la vida, dice, me digo mientras observo sus ojos finos y relucientes, los del presidente, es exactamente esto. No olvidar lo que nos ha gustado, ni que fuera un solo instante. Y si es posible, olvidar al máximo todo lo demás, empezando por el patetismo de una situación. Esto es un poco la cierta conclusión que para mí tenía el texto, ¿no? Es decir, olvidar esa memoria que hay que escribir como los hechos horribles que quizás has pasado, que quede ya escrito y ya deje de hacer retorno, para que lo que no tengas que olvidar es lo que te une a la vida, ¿no? Pongo este ejemplo para ilustrar la resonancia vivificante del acontecimiento, ya sea a pesar de lo frívolo, lo que queráis, en serio, no sé, que supone para el sujeto la resonancia de su propio mensaje orientado hacia la recuperación de la vida y probablemente invertido en relación a su propia cirujana. De eso no habla nada, pero sí es una persona que se convierte en un amor de transferencia. Muy serio, muy científico. Esta anécdota quizá frívola me parece, sin embargo, ilustrar lo fundamental en los casos que tratamos de procurar un anudamiento suficiente que alivie la vida de los sujetos y los aligere de las exigencias sin límites de los discursos en los que están presos. Entonces, María Luisa me hablaba de un cierto uso del humor en ciertas personas que están muy atados, muy pegados a un discurso. En la novela es el discurso tecnomédico, el discurso político de las víctimas, que lo presenta como una víctima noble, pero que lo mata, aunque lo está ayudando, porque él reconoce todos los esfuerzos que se hacen. Pero él dice que como sujeto le cuesta volver a la vida no le interesa mucho. Para ello no vale el bla, bla, bla solamente de la palabra, sino el decir. Una palabra que funda un hecho es un decir, pero la palabra funciona aun cuando no funda hecho alguno. Es decir, se puede hablar muchas veces sin que eso sea un hecho, produzca un cambio, le dé un tirón de tiempo a ese sujeto, produzca una resonancia nueva, ¿no? Dice Lacan, una palabra que funda un hecho es un decir, un acontecimiento, pero no todos los bla, bla, bla fundan acontecimientos. Por eso añade Lacan acerca del decir propio del dispositivo analítico, que es el único que funda el hecho de palabra. La palabra que más bien transforma al sujeto. Puede haber algunas palabras, algunas resonancias que transformen. A cada quien que meramente se convierte Lacan, transforma al sujeto. Transforma a cada quien que meramente se compromete en él de un modo orientador como analizante. Es decir, que de alguna manera nuestra responsabilidad sería, al que se compromete en el proceso, que a fundar hechos de palabra. Es decir, que las palabras no caigan en el desconocimiento, no caigan en el bla, 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 sino que le peguen a él, ¿no? Y eso es lo que había preparado. Muy bien. Me pongo la mascarilla por si acaso, no porque seas tú. Vale. Bueno, muchas gracias, Juan. Enormemente rico, enormemente interesante. Me gusta muchísimo. Antes de daros la palabra, puedo empezar con una pequeña pregunta inicial y vas tomando nota de las palabras que vayan. ¿Perdón? Vale, bueno, mientras, mira, habría muchas cosas, pero vamos a empezar. Me ha interesado, me ha intrigado y me gustaría que dijeras un poquito más. No sé si se me oye, a ver. Mira, al principio, cuando dices,
La distinción de los registros de RSI tan continua en la obra de Lacan puede servirnos para distinguir la subjetividad de la época del sujeto que la soporta porque tiene un inconsciente. Porque ese tiene un poquito más de... Sí, ¿Cambia alguna cosa? He cambiado la letra, pero es el mismo Ah, texto vale. tuyo. Está ahí, sí. Sí, lo tienes ahí. A leer me ha sonado un poquito dificultoso a mí también, pero la distinción de los registros, porque yo creo que RSI al final es la personalidad, no solamente la paranoia, es la personalidad de cada uno de nosotros. Cuando dice yo soy ese, y diríamos es la personalidad al margen del discurso analítico. El discurso analítico en cada una de nuestras personalidades diría, tú eres así, pero hombre chico, vamos a ver un poquito de tu anudamiento porque eso se puede transformar. Pero cuando uno dice yo soy así, no tiene ningún síntoma, funciona todo el rato pasando de lo simbólico, lo imaginario, lo real. Me da la impresión, sin ser paranoico, funciona un poco con la paranoia del yo, por decir así, ¿no? En ese sentido era el forzamiento. A partir, es probable que me haya influido este libro, no sé si de pliegues o de que hacen Larrité y Jorge Chapuis, Sí. ¿cómo se llama esa colección? Ciencia y psicoanálisis, humanidad y Colección. sociedad y psicoanálisis. Hay el de Fiorens para una lectura del síntoma. Y me da la impresión de que él refuerza un poquito esta cuestión de que el RSI, de lo incurable que todo el mundo es como nudo. Incluso después de un análisis, pues al final tiendes a una cierta continuidad, ¿no? Y cómo, de alguna manera, la experiencia de un psicoanálisis hace que hayas extraído un saber de eso que normalmente rompería ese nudo. Y quizás te hayas anudado de una manera distinta y hayas modificado un poco. Yo pienso que RSI normal sería el nudo de trébol en cada uno de nosotros que dice yo soy así. Hoy les deja que yo ya sé cómo disfrutar y cómo hacer las cosas. Y la necesidad de Lacan es siempre que hay tres registros, cómo clarificarlos. Si mete un cuarto, aunque luego hace otra vez el cuarto del síntoma, ¿no? Como donde un sujeto puede reparar algo de ese anudamiento, del que era como yo soy así, y no quiero saber más. Pero bueno, ya estamos cansados. No. Estábamos más intrigados. De hecho, la otra pregunta iba en la misma, cuando vuelves a hablar del RSI y por su disposición de continuidad, pero creo que con lo que has dicho más o menos, yo ya te sé. Sí, sería otra manera, así como en el espejo, tú eres eso, pero ya sabemos que es falso, yo soy el otro y el otro está unificado y tú estás troceado. En R6 sería pues, en el culto de la personalidad. La gente tiene una personalidad por la cual también se define a sí mismo. Y ahí hay cierta continuidad del nudo del tren. Claro. Eso es lo que me parece entender. Sí. No solamente a nivel de la palabra. Eso sí, ahí es evidente, ¿no? Sí. Porque de la persona corriente, si se confronta un poco y existe el discurso de Freud y tal, y hace 100 años, o sea, nada que lo acorrales un poco puede concederte que no es así, que tiene sus contradicciones y tiene sus cosas, ¿no? Pero cuando estamos bien, cuando se viene arriba, la gente funciona con su RSI bastante, ¿no? Me da la impresión, en el no querer saber. Sí. Bueno, espera. Si no, tenéis la palabra, tanto los virtuales como los presenciales. Los reales. Rebeca, pues venga. Está encendido. ¿Perdón? Está encendido. Está encendido el micro. Lo más alto. Bueno, Juan, muchísimas gracias por este trabajo. Es verdad que de alguna manera el diálogo con alguna cosita, a mí me había decidido yo el otro día, en todo caso, no de debate Descartes con Crónica, sino Descartes con Spinoza. Es el que dice, respondiendo a Descartes, nadie sabe lo que puede un cuerpo. O sea, bueno, solo dos cosas.
Una tiene que ver con una frase de tu trabajo magnífico. Otra justamente con cómo acabas tu ponencia, que me hacía pensar en lo poco que se desliza este personaje del Gordajo sobre ninguna heroicidad. Al final, un poco siguiendo el hilo de esta mañana, ¿no? Como al final lo heroico es la manera en que se agarra la vida. Me llevaba también a esa frase de Lacan del final de análisis, un poco haciendo un poquito de trama, de que bueno, cuando el paciente puede disfrutar del estar vivo o de la vida, o está contento de la vida, es un sí. Este personaje me hacía pensar en eso. Y bueno, la otra frase que la has comentado al principio, y tengo la suerte de tener la ponencia, dices, por el cuerpo, a través del cuerpo, por su posesión, cuidado y dominio de alguna manera, se actúa el efecto del discurso que opera construyendo el lazo social para organizar la vida colectiva y la ideal armonía de los voces. Entonces, en esa ligación cuerpo, discurso, y tú dices, a través del cuerpo se opera construyendo el lazo social para organizar la vida colectiva, ¿no? Eso sería el ideal de los discursos. Tapar el real, que justo hace lo contrario. Y por ahí, en algún momento de mi trabajito del otro día, trataba de pensar qué pasa con los cuerpos en el discurso actual, qué está pasando, ¿no? Creo que por ahí tú apuntas también algo de una pista. Me parece, no sé si lo puedes explicar un poquito más. Sí, desde luego que pasa, la cuestión es cómo nombrarlo. O sea, cómo un sujeto puede nombrar que hay un síntoma, que cuanto más sigue lo que cree que tiene que seguir, más está sufriendo, porque esto es como el problema del bien y del mal. Si fuera fácil distinguirlo, pues si tú crees que estás cada vez mejor y estás cada vez peor, ¿no? Pero eso no es fácil de nombrar. Que una persona encuentre en que sus esfuerzos por ir a tomar baños, como el chiste de Freud, al balneario sin pagar el billete de la castración, y cada vez que lo coge el pica-pica le da una paliza, pues cada vez está peor. Él dice, qué listo soy, voy a ir en tren sin pagar. No se da cuenta de todo lo que está pagando por eso. Pero claro, esa es igual nuestra función, ¿no? Nombrar eso como síntoma apoyados, y ya lo nombró síntoma Freud. Hay una satisfacción encubierta, el sujeto no sabe que tiene un goce en esto. Y los goces no van en el campo del camino de la satisfacción. Y bien, es igual satisfacción para él como yo, pero como sujeto, si pudiera acceder un poco a la posición subjetiva, ese goce le está destruyendo, ¿no? No debería ser. A mí me ha ayudado mucho tu ponencia, porque yo cuando escribo me resulto muy pesado, es muy académico. Y sin embargo, cuando hablas con alguien, ese pensamiento con el otro, como cuando habla Freud, que se imagina un interlocutor, me resulta mucho más ligero. Entonces, cuando leí tu ponencia, me aligeró la mente. Juan, han pedido dos personas de las salas si se puede distribuir tu texto. Sí. Tres personas de los asistentes por... Sí, Carmelo, sí, pues ya lo tenéis. Carmelo, Carmen Gallano, Sí. Lo tenemos, sí. Lo mandáis, ¿no? Maestro, yo, Sí. si quieres, lo mandamos, ¿no, Vale, María Luisa? sí. Desde el foro podemos mandarlo, ¿no? Incluso, si quieres, se puede colgar, si tú das tu permiso, se puede colgar en una mediateca. También. Vale, muy bien. Muy bien. Es que el comentario este es tan rico, ¿verdad? Que ahora que ya se nos ha hecho un poquito tarde, nos dan ganas, bueno, yo he tenido también la suerte de leerlo, pero si no lo has leído, dan ganas de leerlo, ¿verdad? Despacito. Tenía la palabra pedida Carmen Gallano. Pues Carmen. venga, adelante, Carmen, no vi la mano. Bueno, he bajado la mano Uy, porque espera, en realidad... sube al máximo. Ya. Ahora se oye. Bueno, que he bajado la mano porque en realidad quería decir algo que ya se ha dicho, que lo ha dicho Juan de otra manera, pero el cuerpo es engañoso. Yo agradezco muchísimo el ejemplo que ha puesto de la dismorfofobia psicótica y cómo los psiquiatras no ven nada raro y le dicen, a usted no le pasa nada, váyase a paseo.
y sin embargo él experimenta una cosa terrible, quitando la hipocondría y la dismorfofobia psicótica. ¿Qué ejemplos pondrías donde el cuerpo es engañoso? Si es que puedes poner alguno. Ejemplos donde el cuerpo es engañoso. Es que aquí Sí. no se oye muy bien. Porque has dicho 2 veces que el cuerpo puede ser engañoso, pero yo creo, a mí se me ocurre la hipocondría y la dismorfofobia psicótica en el ejemplo que has desarrollado con mucha precisión y te lo agradezco muchísimo. Pero si puedes dar algún otro ejemplo, Juan. Sí. Que el cuerpo es engañoso, yo lo tomaba porque es la posición de Descartes. Dice, algunas verdades sueltas del cuerpo, pero son engañosas. Han de ser pasadas por el campo de la ciencia para decir, sí, esto es verdad, usted tiene sed, tiene que beber, no, o esto es mentira, usted está enfermo, tiene fiebre y hoy no le conviene beber. En ese sentido. Y luego, el ejemplo de la dismorfofobia es cuando la imagen a uno se le escapa y no le sirve para ser representado ante los demás, sino que es testigo de su expulsión, ¿no? No sé si, no te entiendo la pregunta. Yo me refiero a la hipocondría, que también manda señales, como por ejemplo en El enfermo imaginario de Molière, hay un personaje hipocondríaco que no tiene nada. El médico le dice, usted no tiene nada, y sin embargo él tiene toda clase de sufrimientos. Tenemos muchos pacientes hipocondríacos. Si podrías decir algo de la hipocondría. Sí. Me refiero. Me parece que son estos lugares que en el campo de la ciencia determinados sujetos horadan y tienen un cierto éxito. Es decir, que a veces, por lo menos, algunos sujetos son acogidos. Ahí eres hipocondríaco y hasta te tratan, no siempre te expulsan. Pero hubo hace unos años en Madrid, también presentó un caso de una joven, no sé qué, que tenía una hipocondría, pero el médico de cabecera, bueno, no la expulsaba. La trataba, le hacía pruebas, la recibía y la tenía y funcionó durante una época así. Y en un momento dado hay un cambio de médico de cabecera, el nuevo médico no la considera, dice usted no tiene nada y se brota. Se brotó. Entonces, sí que me parece que la subjetividad moderna, algunos consiguen lugares exitosos, que no tienen mucho recorrido por otro lado, pero pues yo qué sé, las anorexias consiguen un reconocimiento, no un reconocimiento subjetivo de la causalidad del inconsciente, sino por lo menos no son mandadas a paseo, ¿no? En ese sentido, se intentan hacer un lugar casi social, pero no un lugar epistémico para sus síntomas. No sé, yo lo veo así. Con las hipocondrías, pues normalmente molestan a los médicos, que tienen mucha gente que ve y muchas cosas así, y a veces son pacientes para toda la vida, o sea, nada que sean un poco delirantes. Pero es difícil decir a un médico, y me estoy acordando de uno, que tuvo solamente un acontecimiento psicótico de muy escasa duración y quedó con una hipocondría que le empezó a doler el cuerpo, que parecía el licenciado de griega, ¿no? Y esta persona vino durante meses y años, venía donde mí, pero cuando ya pudo comentarme algo, es verdad que tuvo una descompensación, no me acuerdo muy bien, donde él en la terraza de su casa se vio agarrado por los brazos y como que una fuerza de un otro lo estaba arrojando al agujero de la melancolía, ¿no? del suicidio. Y luego hizo una melancolía, bueno, era fácil, se quejaba, te toca hacer papeles para que consiga alguna baja y pueda vivir y tal. Pero es verdad que el médico de cabecera no lograba sintonizar, no podía ver el logro de conseguir la estabilización de un psicótico con pasos al acto suicida por un hipocondríaco más o menos bien sostenido, con su mujer, sus hijos y tal. Entonces, si hay suerte, cuando hay palabra en el discurso de la salud mental, hay gente que no va a ser expulsada a la primera de turno, porque hacen programas para no expulsarlo. Ahora, ser escuchados, no digo yo que vayan a ser escuchados. Eso diría, no sé. Sí, ahora te preguntaría por las hipocondrías. Has puesto un ejemplo excelentes, has puesto ejemplos excelentes de la hipocondría psicótica, delirante y de la dismorfofobia, que es un poco parecido, pero también hay muchas hipocondrías neuróticas.
A eso me refería, si puedes Ah, decir algo de las hipocondrías neuróticas. sí. O cuando hay algo real en el cuerpo que se exagera, como me dice una paciente histérica en este caso. Yo sé que lo que tengo me recuerda a mi infancia y estoy exagerando. Por ejemplo, Yo no creo- voy a yo creo decir que más. en el uso neurótico del cuerpo, ahora puede que no tenga nada, pero normalmente ha habido en la historia alguna descripción de alguna enfermedad o de algo en esa zona del cuerpo que luego es usada en lo relacional, ¿no? Yo lo he visto en algunas fibromialgias que ya me advierten, no me digan nada, que ya me han advertido en la sociedad de fibromiálgicas que no es culpa mía y que esto no es ni depresión ni nada, o sea, no me pregunten nada, solamente vienen a por su derecho, pero bueno, si las haces hablar, sí que aparece un uso vengativo contra el otro, de tantear al otro o de retarle en su incapacidad de responder. Sí, sí que lo veo. Pero insisto que estas que estoy diciendo suelen tener acogimiento por el cliché de fibromiálgicas. Entonces hay un programa que les respalda por detrás. En otros casos que no sea así, pues ahora no me viene ningún ejemplo, ¿no? Lo descartan como que no tiene nada. Yo lo que más grave veo es en los que te descartan y tienen mucho. No solamente los neuróticos, sino muchos psicóticos. Esto es una pseudocrisis. Una pseudocrisis. Pues igual es una pseudocrisis. Pero a mí me parece que está más loca que ni siempre. Es una psicosis delirante. No tiene nada. Esa facilidad con la que se dice no tiene nada, que a mí, como terapeuta, como profesional, me concierne. En todo caso, podría ver cómo es posible que haya sujetos que vayan a trabajar pensando que el paciente les va a engañar, o sea, que no tiene valor la palabra que les va a decir. Entonces, nosotros que tomamos valor, le damos valor a esa palabra, nos comprometemos con la duda. ¿Qué le pasará a esta? ¿Qué me quiere decir? Lo que yo veo es que ese resonar de su queja en muchos aspectos no hay. Se quitan de encima el saber de ese cuerpo, el uso que puede hacer de ese cuerpo en lo relacional, su economía de goce, eso no hay. Y es más, lo peor es que yo veo que muchos vienen ya resabios para no hablar de nada. Me cuesta mucho abrir una pregunta subjetiva. Es como que se les derrumba lo que han montado en la vida para poder vivir, ¿no? Que a veces es muy duro, a veces como una gran venganza. Pues ahora me toca a mí y no lo puedes desmontar, no lo puedes desmontar. ¿Quieres añadir algo más, Carmen? No. Vale, pues entonces María No. Luisa, tienes la palabra. Sí, es a propósito de la hipocondría, que yo tengo también algún caso de histerias, donde parece que de repente la vida es un bulto, ¿no? Como que todo se concentra en un supuesto bulto que se encuentra en el cuello, en el brazo, o sea, una ligera discontinuidad en relación a la imagen de su cuerpo, pero donde a mí lo que me resulta realmente difícil es cómo poder sacar de ahí a los sujetos donde no hay nada más que eso. Y me parecía casi el contrapunto del ejemplo que tú das del autor del Colgajo, ¿no? Donde lo que le saca de ese horror, de lo real, de ese cuerpo agujereado, es ver esa brizna, ese brillo, ¿no? en la mirada de Hollande dirigida hacia la enfermera, o ese chiste que hace cirujana. Hay muchos ejemplos de esos, por ejemplo, la Annalise Stern, que amiga de Bernard Dinet, su testimonio del campo de concentración, ¿no? del goce que ella encontró en la mirada de un geranio, por ejemplo, ¿no? O la pintora rumana esta que hizo una exposición magnífica de Reina Sofía, Ceja Stopka, algo así, muy raro, que gitana, es una niña que estuvo no sé cuánto tiempo en un campo de concentración y tiene un testimonio interesantísimo donde ella puede relatar sus juegos entre los muertos y su goce al ver la luz
del sol reflejada en los recursos iridiscentes que hacía el sol en los charcos que había entre los muertos. Me parece casi como el contrapunto de la hipocondría, donde es cómo sacar de ese imaginario que hay en relación a un cuerpo que supone un enfermo, cómo hacer que aparezca la vida. Que hay un goce narcisista, pues que ya lo dice Freud y tal, eso es evidente, pero cómo hacer que aparezca la vida en nuestros cuerpos que se hacen enfermos. Eso, porque no me parece que sea exactamente lo mismo que las fibromialgicas, donde verdaderamente hay un dolor terrible. Existe el dolor, les tocas y duele, pero los hipocondríacos no siempre hay dolor. El dolor también puede ser psíquico. Sí, sí. O sea, también puede ser una conversión. No lo sé. La hipocondría es verdad que normalmente tradicionalmente siempre decíamos que la angustia para el neurótico, la hipocondría para el psicótico. Sí. Pero es verdad que según cómo se tome esa hipocondría, uno puede hacer un uso de su cuerpo para centrar ahí la angustia. Ahora, si no quiere saber nada más, no sé qué podemos hacer. Si no quiere saber de la vida. Habría que ver algo del falo, algo de raro, algo del brillo de los ojos, cualquier tontería que le hiciera desalojar su atención y toda su angustia puede estar en el grano. Y cuando hay mucha hipocondría, pues, esa sensación de impotencia. A veces pienso, a ver si está compensada. Digo, a ver si es más grave lo que yo pienso y está compensada con esta hipocondría. Yo también lo pienso. Si no hay ninguna pregunta, o es una neurótica que no hay manera de hacer nada con ella, pero pues sería introducir, pues como en el texto, algo que no viene a cuento y que de repente ya se sienta concernida por esa historia, por ese grano, pero es verdad que es difícil porque vuelven una y otra vez, es como una angustia concentrada ahí, no en el falo, sino en el órgano, y entonces ahí el órgano no hace mucha risa. No lo sé, no sabría responder. Yo seguro que tiendo a pensar que las hipocondríacas, a ver si me entran dudas que son. A ver si están compensadas y no hay mucho más. Pero eso hay que estar ahí delante para ver lo que se siente. Me parece que hay una mano levantada. En María Lizcano tiene una mano, ¿o no? No. Ah, pues entonces en una manita blanca eras tú. ¿Y esa pregunta que había ahí? Sí, ¿quién eso es. Y hay alguien que le ha mandado una pregunta a Juan. ¿Nos puedes poner el diálogo ahí? No. ¿Más arriba o más abajo? Sube o baja. A Juan del Pozo, aquí. Me has traído a la bemol. Espera. Ahí. Me has traído. Sí, de las presentaciones que no tiene cuerpo. Carmen González. Sí, oye, que lo puedo decir yo misma, ¿eh? Mejor, dila mejor de palabras. Oye, que la verdad es que he saltado en mi asiento escuchándote porque me has traído a la memoria a la señora B, que yo creo que es de las primeras veces coincide la presentación de ese caso en Santana con el seminario sobre Joyce, el síntoma, y dice de ella que no tiene cuerpo, tiene un abrigo, lleva un abrigo pero no tiene cuerpo. Creo recordar, aunque bueno, poco importa que sea la textualidad, pero por lo que he saltado en mi asiento ha sido por el nudo de la personalidad, porque también dice, para finalizar el diálogo que establece allí con residentes, alumnos, seguidores, es el tema de que sería en ese lugar donde ella está, ¿no? Como, digamos, trastorno, lo pongo entre comillas. Y no había caído en la cuenta que se refería a eso, lo cual te agradezco. Y me permito hacerme la pregunta de si no tiene que ver con una forma del cuerpo que no es psicótica a ultranza, pero no deja de ser un vivir de prestado. Pueden ser suplencias, hay muchas, no sé. Yo ese caso a mí me hacía pensar
en Joyce, Joyce dice que pierde su cuerpo, pero Joyce era un dandy. Joyce vendría aquí con un chalequito, es decir, que pareciera que cuida su imaginario más que nadie. Y sin embargo es una relación de puro poner algo encima, ¿no? Sí. Sí. Pero le sirve un poco para manejarse en la sociedad y todo lo que sea suplencia y suplencia para la vida hay que respetarlo, ¿no? Y hay que tener cuidado. Me refería más a la señora B, pero bueno, lo dejo abierto, no. No me acuerdo mucho. Bueno, se No puede tiene traer. cuerpo o algo así. Sí. Solo tiene un cuerpo, dice la Camper. No tiene cuerpo. Un abrigo sin cuerpo. Un abrigo sin cuerpo. Sí, no me acuerdo. Bueno, vamos a dar por finalizado el encuentro. Te agradecemos de nuevo no solo tu presencia, sino el trabajo tan estupendo que has hecho. Y recordaros que el 5 de febrero en el espacio escuela intervendrá Ana Maeso, todavía no nos ha enviado el título, y el 12 de marzo intervendrá Rite Cebasco. A las dos las tenemos confirmadas, de momento. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, feliz Navidad. Gracias, Juan. Gracias, Gloria. Felices fiestas a todos y a todas. Feliz Navidad. Hasta luego. Sí, felices fiestas. Adiós, gracias, Juan. Adiós. Un beso a todos. Un beso. Adiós. Bueno, ya pasó.